Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweet & Coffee en la Plaza Foch. Como cada mañana en News & Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Enseguida volvemos con En Caliente. Estas son las noticias del día de hoy. $5.000 empresas pueden acogerse a la remisión tributaria, como la llama el gobierno, porque le tiene miedo a decirle lo que es una amnistía tributaria, una segunda amnistía en menos de 3 años, a la que 5.000 empresas que han evitado pagarle impuestos a este país podrán traer sin castigo su dinerito y decir, bueno, aquí está, no ha pasado nada, no como La Posta que sí paga sus impuestos. El señor Iván Espinel ha sido detenido en la madrugada de este sábado. Iván Espinel, ex ministro de Inclusión Económica y Social, era seguido por la Fiscalía tras revelarse, por cierto, en este medio de comunicación, un informe de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado que establecía la imposibilidad del señor Espinel para justificar sus ingresos. La imposibilidad para decir que con un sueldo promedio de $3.000 en 4 o 5 años había podido comprar una casa de $325.000, gastar $108.000 en tarjetas, llevar una vida normal y comprarse un carro de $40.000. Esa famosa teoría del ahorro que había vendido Espinel no se la cree. La Fiscalía lo ha procesado por lavado de activos. Ha pedido la imposibilidad de enajenar bienes para el señor Espinel y su cónyuge, así como congelar las cuentas bancarias. Lo que le espera a Espinel es un largo proceso que podría terminar hasta con 13 años de prisión o de reclusión en este caso. Nuestros 3 colegas entran a la segunda semana de su secuestro. Hoy se cumplen 15 días desde que Efraín, Javier y Paul fueran secuestrados en Mataje, en la frontera norte con Colombia. No ha habido novedades después de que se hicieran públicos los vídeos donde los terroristas, narcoterroristas, piden y exigen las condiciones para su liberación. Y hoy, lunes 9 de abril, se hará público por fin un informe de Contraloría que promete sacudir el terreno político de esta nación. Es el informe que se había prometido para el jueves anterior, ya ha sido reportado por La Posta, el informe final de la Contraloría que establece responsabilidades penales por el ilegal, abusivo e inmoral manejo de la deuda que hubo durante el gobierno pasado en este país. De explicaciones que nos tienen que dar los exministros de Finanzas, Fausto Herrera, el recién destituido Patricio Rivera y por supuesto el expresidente de la República, que ya está pendiente desde el ático a lo que suceda hoy con el informe de Contraloría. Para hablar de todos estos temas, de un país en el que parece que se avanza lo mismo que se retrocede, tenemos el gusto de contar esta mañana con el doctor Ramiro Aguilar, buen amigo de esta casa, buen amigo mío, bienvenido. Muy buenos días, una linda semana a todos. Vamos con la entrevista. Bienvenido, Ramiro. Fuiste el primer invitado a este espacio. Ya tenemos 6 meses por delante, todavía nos quebramos. O sea que tengo buena espalda. Así parece, hombre. Te vamos a invitar más a menudo. Hoy tienes ya 6 meses más seguro, entonces. Tranquilo el emprendimiento. ¿Cómo estás? Bien. ¿Preocupado? Bien en lo personal, preocupado por el país, preocupado por lo que está pasando. Una crisis política, una crisis económica, una crisis de seguridad, ¿cuál te preocupa más? Las 3. Porque las 3 se articulan. A ver, la crisis política en el Ecuador, que empieza por la fragilidad del gobierno. Este es un gobierno frágil.
Y frágil porque de pronto el presidente Moreno, cuando decide romper con Alianza País y con el correísmo, sufre las consecuencias de esa ruptura, es decir, se queda sin partido, se queda huérfano. Claro, se queda huérfano, tiene que construir mayorías en la asamblea y no veo en sus objetivos de gobierno una salida política clara al entrampamiento que significó la década de la que él también formó parte. Y esa fragilidad se traduce también en el hecho de que su actividad de gobierno, es decir, su actividad real de gobierno, dicen las personas cercanas a él, que es de reuniones de no más de 15 minutos con sus ministros cuando acepta reunirse con sus ministros. Entonces los ministros van un poco a la buena de Dios. Hay ministros que no pueden reunirse con el presidente. Exactamente. Y esto es algo que en una ciudad pequeña como Quito y en una comunidad política pequeña como la nuestra se sabe. Entonces, esa fragilidad en el gobierno, en un momento en el que tienes que tomar decisiones económicas serias, importantes para sacar al Ecuador de la crisis, y tienes que resolver además una crisis de seguridad que es muy grave, como la de Mataji y San Lorenzo, hace que digamos que esa temporalidad del presidente, es un presidente medio freelance, ¿no? Medio a tiempo parcial. Entonces, hay que casarle cuando quiere, cuando está con ganas de gobernar. Y aún así creo que no ayuda mucho el hecho de que, claro, es un hombre, es un motivador, pero hay momentos en que la motivación debe ceder a la firmeza. Vamos a revisar crisis por crisis. ¿Qué tanto tenemos gobierno en este país? Empecemos por la seguridad. 15 días de un hecho que marca inevitablemente un hito en la guerra que tiene el Ecuador, la guerra no declarada que tiene el Ecuador contra los grupos narcoterroristas. Un hito porque es algo no producido en la historia reciente republicana de este país. El secuestro de 3 periodistas, que se antecede con 9 ataques a la soberanía nacional, 3 armados, 6 bombas, 4 muertos, 2 estados en jaque por un grupo de entre 50 y 100 disidentes de la FARC. ¿Estamos preparados para hacerle frente? A ver, empecemos por el principio. A mí me preocupa muchísimo el tiempo que va pasando entre el secuestro de los 3 periodistas, los 3 miembros del equipo periodístico del Comercio. El tiempo conspira en su contra, porque además espero equivocarme realmente, pero yo no veo en el grupo narcoterrorista que los secuestra y los tiene como rehenes una voluntad clara de negociación real. Es decir, cuando tú eres secuestrado por un delincuente común, ¿qué te pide el delincuente común a cambio? Te pide dinero. Y la negociación gira en torno a la cantidad de dinero que tú puedes pagar y a la prueba de vida que ellos te pueden dar. Cuando el secuestro es político, cuando tienes tú un movimiento terrorista o insurgente o subversivo, de acuerdo a cómo quieras llamarlo, y te piden un hecho político a cambio, el hecho político tú lo discutes y el secuestrado se transforma en un rehén de la discusión política. Pero aquí tú tienes una mezcla te piden 3 detenidos a cambio en un supuesto canje de personas, pero además te piden una zona de distinción, una zona de liberación, que es la zona entre Mataji y San Lorenzo. Esto es calcado a lo que las FARC aprendieron a hacer a raíz de la zona de liberación del Caguán, en Colombia, en el gobierno de Pastrana. Si tú liberas la zona se convierte en un sitio donde se almacenan explosivos, armas, se negocian... Una especie de hoyo negro en medio del Estado de Derecho. Y no es que tengas garantía de que liberen, es decir, aún con la zona liberada del Caguán, no te olvides que habían policías y militares colombianos que no fueron liberados, políticos colombianos que no fueron liberados. Entonces, no hay ninguna garantía en el momento en el que tú tratas con esta gente de que cumplan con su palabra. Ninguna garantía. Por eso, la salida, la solución, creo que es doble, ¿no? Una presión ciudadana muy fuerte. Y por eso no hay que olvidarse de lo que nos faltan 3, porque hay que tener una presión ciudadana muy fuerte para generarle a los 2 gobiernos, es decir, al gobierno colombiano y al gobierno ecuatoriano, la necesidad de no abandonar la cuestión, que es el principal problema que tendrían los rehenes, de que un poco se diga, bueno,
no que esto tenemos pase, salida. de que se vire la página, que vengan noticias más importantes. Exactamente, eso no podemos permitir. Pero la segunda cosa que debemos que tiene como resultado el activismo ciudadano es que aquel que le contrató a alias Guacho, porque alias Guacho, Vamos a esto, aquel que le contrató a alias Guacho, ¿qué quiere decir? A ver, alias Guacho y su grupo de disidentes de las FARC, ni de lejos tienen la fuerza militar para enfrentar a un Estado por más débiles y paupérrimas y enclenques que sean sus fuerzas armadas. Ni de lejos. El peor negocio que puede tener un narcotraficante es enfrentar a un Estado. Te doy la demostración clarísima. Cuando Pablo Escobar enfrentó al Estado colombiano, fue casado sin tregua. Y cuando el Chapo Guzmán enfrentó al Estado mexicano y quiso ya hacer hasta película de la historia, fue casado sin tregua. Entonces no hay forma de que un narcotraficante quiera enfrentar al Estado. Se aprendió la lección. Pero quien contrató a alias Guacho, quien le dijo, oye compadre, caliéntame la zona de San Lorenzo y Mataje, caliéntame la zona, con el propósito de que sigan habiendo ahí dos actividades que son claves en el crimen. La minería ilegal, el tráfico de oro ilegal y el narcotráfico. Ahora, ¿quién le contrata a alias Guacho? Obviamente los carteles de la droga y los carteles de tráfico de oro que operan en la zona. Pero ¿quién se acerca a alias Guacho? ¿Quién es el operador político de estos carteles? ¿Quién le acerca y le convence de una barbaridad? Que es, oye, enfrenta o trata de enfrentar militarmente al Estado ecuatoriano. Yo creo que en el momento en el que alias Guacho se dé cuenta de la trampa en la que se metió y que no tiene la fuerza militar para enfrentar a un Estado y el Estado reaccione, dejará por su propia cuenta a los periodistas ahí, se largará al monte. Desde el 27 de enero, en que nos ponen la primera bomba en San Lorenzo, afuera de un destacamento policial, hasta el 6 de abril, más de 90 días en un cálculo rápido. La iniciativa está en manos de los terroristas. El 6 de abril, el Estado dice, la iniciativa vuelve a manos del Estado, captura a 9 personas, 22 en total, entre esas el cuñado de alias Guacho. ¿Eso es positivo? Sin duda, pero sin duda. Es que además el Estado ecuatoriano lo que está tratando de remediar es su ausencia en la zona donde son secuestrados los periodistas, porque no te olvides que la nota inmediatamente previa al secuestro es una nota que se publica en El Comercio, donde el periodista dice, estamos caminando por las calles, me parece que de un pueblo que se llama Puerto Rico, me parece, cerca de Mataje, y no encontramos presencia militar ecuatoriana. No encontramos presencia militar ecuatoriana. Entonces, el Estado, obviamente, el Estado ecuatoriano lo que hizo fue no garantizar el trabajo periodístico, porque una cosa que hay que estar clara, Anderson, es que no hay territorio vedado al periodismo. No puede haber en el mundo territorio vedado al periodismo. Los gobiernos tienen que dar la seguridad para que los equipos periodísticos que vayan a las zonas calientes, por decirlo así, tengan un mínimo de protección, si no, no habrían corresponsales. Es una de las grandes críticas al discurso, el primer discurso que hace César Navas una vez secuestrados nuestros colegas, dice, hubo un retén militar donde se les advirtió del peligro de pasar, y estaba hablando de territorio ecuatoriano. Pero por supuesto, o sea, oiga, ¿sabe qué? No camine un metro más porque eso ya no controlamos, ahí el Estado no ejerce soberanía, esa es la cosa más absurda que uno puede escuchar. Hay mucha gente que en este momento tiene, bueno, hay dos posturas muy claras en el país. Los que por un lado piden la cabeza de César Navas, ministro del Interior, y de Patricio Zambrano, ministro de Defensa, y los que por otro lado, me incluyo allí, pedimos que nos enfoquemos en las soluciones, ya vendrá momento para establecer responsabilidades. ¿Dónde se para usted? A ver, mira, yo creo siempre en la competencia de los funcionarios a quienes les encarga salir de una crisis. Si tú no tienes un comité de crisis con gente competente, no vas a resolver la crisis. Entonces, la competencia, la aptitud para el cargo, tanto de Navas cuanto de Zambrano, es pero evidente, ¿no? Es de una incompetencia absoluta el ministro del Interior y también el ministro de Defensa. Y el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, el manejo militar del tema también es un manejo pobre. ¿Y todo esto por qué ocurre, Anderson? Porque nuestro presidente freelance, nuestro presidente a tiempo parcial, ¿sí?, por horas, no le dio la importancia al tema desde el principio. Yo les venía cantando en el Twitter, porque uno tiene que... A ver, el que hace opinión pública y el que hace política tiene que entender el escenario en su globalidad. Tumaco estaba caliente y el puerto de Buenaventura hace rato. En Tumaco hubo acción narcoterrorista,
hubo acciones violentas sobre la población civil. Entonces les decía, no dejen de ver Tumaco y Buenaventura, porque el tema es en el lindero. No lo hicieron. A ver, que un tuitero y un analista político y un abogado y un político diga, oye, no ponle ojo a una cosa y no la pongan, bueno, pues. Pero que el ministro de Defensa y el ministro de Interior, cuya obligación es ponerle ojo al problema, no lo hagan, son de una ineptitud manifiesta. Ahora bien, ya está. Entonces, ahora lo que hay que hacer. A eso voy. Todo el mundo tiene claro cuál es el problema, de dónde viene el problema y qué fue lo que no se hizo. Donde yo no veo claridad en la opinión pública es qué se tiene que hacer a partir de este momento. Es que también les veo solos a los tres periodistas, Anderson. Yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. A ver, las vigilias en la noche son de colegas periodistas. Sí. Pocas personas en la Plaza Grande. Ayer hicieron una presencia en el ciclopaseo en Quito. Poca. El activismo ha sido más en redes. Pero la pregunta que debemos hacernos como sociedad es cómo es posible que tengamos 3 personas secuestradas por un grupo narcoterrorista y no podamos hacer una marcha blanca, limpia, transparente, por la paz y por la libertad, en donde no podamos congregar a más de 500 personas. Esto será porque a la gente no le importa lo que le pasa a los periodistas, porque creen que es un problema ajeno, porque creen que es un problema de la frontera, ¿por qué? Yo creo que hay varias cosas ahí. Primero, porque la clase política ecuatoriana, que tiene en realidad capacidad de organizar estructuras de base y sacarte una marcha, siguen siendo los sectores de izquierda más radicales que no ven con disgusto este tipo de acciones porque son gente que se formaron en eso, ¿no? Y en cambio el resto de la sociedad ve el problema lejano porque también, hay que decir las cosas por su nombre, mira, yo decía, los periódicos escritos en el Ecuador, todos deberían sacar en su primera página, todos los días, una nota alusiva al regreso de los periodistas. Para que las personas de a pie, el común de los mortales, el que ve el titular del periódico en el kiosco de periódicos, al menos se pregunte qué pasa, porque el hashtag que tenemos en la mesa, lo entendemos quienes hacemos redes sociales, pero está lejano de todo el universo de la población ecuatoriana que usa las redes sociales para otra cosa o sencillamente no las usa. Y el segundo punto es este distanciamiento del problema que tienen los propios políticos. Es decir, los políticos en este momento deberían formar una comisión parlamentaria, ¿no es cierto? Comisiones se han formado de todo. De acuerdo. Aquí, comisión de seguridad, comisión de Correcto. asesores de seguridad, comisión permanente. Pero que articule con las de familias. Relaciones Exteriores y Soberanía, comisión de la frontera. Este es el país de las comisiones. De acuerdo, pero en ninguna de ellas está la familia. O sea, la familia, a mí me parece bochornoso que a la familia se le llame al 911, por ejemplo, a decirle, vea cómo van las cosas. Las familias del equipo periodístico del comercio tiene pleno derecho a estar directamente involucrada en todo este proceso de averiguación, de verificación y de liberación. El presidente nos ha reunido con los familiares de nuestros colegas. Eso es un mensaje. Sí, claro, pero es parte de esta condición de presidente freelance, ¿no? O sea, de pronto tiene ánimo para reunirse con alguien a las 4:30 de la tarde, de pronto a las 10 de la mañana, de pronto a las 10:15 se cansa, y así no se puede gobernar. Así no se puede gobernar. Pero a ver, si tú no estás en condiciones de hacerlo desde la presidencia, entonces articula desde el Ejecutivo a gente competente, y ahí es donde vuelves a cuestionar y a criticar la aptitud para el cargo de Navas, de Zambrano y del Comando Conjunto. Cerramos el episodio de la seguridad, volvemos al episodio de la política, que está estrechamente vinculado, ya lo ponía sobre la mesa, un presidente freelance, ministros de cuya competencia se duda, o se tiene certeza, por decir lo contrario, y una asamblea que hoy deja de tomar daiquiri y deja sus vacaciones a un lado, y le parece que es importante volver a trabajar por el país en medio de las 3 grandes crisis que nos azotan. Ese es un país con gobierno. A ver, es un país
donde lamentablemente la gente sigue priorizando lo superficial, lo epidérmico al fondo del problema. Entonces tú tienes asambleístas que buscan mucho el foco, la lámpara, la cámara de televisión, son muy efectistas en sus discursos, pero que no son constantes en su labor legislativa. Y tienes un escenario político externo, donde personalmente creo que el Partido Social Cristiano está sirviéndole de puntal al gobierno en ciertas cosas, y el Partido Social Cristiano no es el mejor bastón donde pueda arrimarse un gobierno débil, no es el mejor bastón. Me parece que los socialcristianos andan con ganas de paladear la Contraloría y paladear la Fiscalía, y obviamente los socialcristianos no van a esos puestos o esas funciones de manera ingenua. Entonces creo que el presidente Moreno tiene que replantearse sus aliados políticos. Yo siempre he insistido, Anderson, en la necesidad de un gran acuerdo nacional, pero un acuerdo nacional abierto, transparente, y un acuerdo nacional en donde los votos en la asamblea sean las consecuencias de ese acuerdo. No que tú hagas acuerdos en la asamblea en silencio para tener los votos sin que tú sepas que hay algo que hay a cambio, y en el escenario externo sigas percibiendo un gobierno frágil y débil. Vamos a revisar la asamblea. La asamblea vuelve hoy bajo el mando de Elizabeth Cabezas, que ya le pediré una percepción de la señora Cabezas, y una falta de claridad que aturde. Es una asamblea donde nadie sabe si al día siguiente habrán los 69 votos necesarios para sacar las cosas adelante. Y aquí todo el mundo habla del pacto país, PSC, Suma y unos cuantos rebeldes entre Independientes y el Bien, pero tampoco es que esté muy claro que ese pacto existe. Por lo que veo, ¿usted cree que existe? No. Tanto no existe, que es lo que tú dices, es decir, es un día sí y un día no. ¿Por qué? Porque en el Ecuador, a ver, los legisladores, lamentablemente, y esta es una praxis política en el Ecuador, el legislador no tiene capacidad de comprometer su posición política si no consulta con su líder. Entonces, si tú quieres tener un acuerdo con Creo, tienes que hablar con Lasso. No puedes hablar con el jefe de bancada de Creo en la asamblea, que ese no representa nada, pero nada de nada. Si tú quieres llegar a un acuerdo con Suma, tienes que hablar con Rodas. No puedes hablar con el jefe de bancada de Suma en la asamblea, que ese no representa nada. Si quieres acuerdos sólidos, si quieres hacer un acuerdo con los cristianos, tienes que hablar con Nebot. Si quieres hacer un acuerdo con los BIM, tienes que hablar con los dirigentes de cada partido. Es decir, tienes que hablar con Vilma Andrade de la Izquierda Democrática, tienes que hablar con la CONAIE, que son los dueños de los pocos votos que tienen los pachacútics ahí adentro. Entonces, si el presidente Moreno quiere tener un acuerdo en el país, no puede hacer que sus operadores políticos en la asamblea se reúnan con asambleístas, porque los asambleístas, lamentablemente, no debería ser así, pero son sencillamente los cadetes, los chicos de los mandados, los boy office de los grandes líderes políticos, buenos o malos, pero que existen, de los dueños de los partidos. Entonces, debería haber en el Ecuador una reunión abierta, sea bilateral o multilateral, entre Moreno y Nebot, Moreno y Lasso, Moreno y Rodas, Moreno y la CONAIE, y discutir abiertamente los problemas nacionales. Vamos a volver al acuerdo nacional, que me parece un tema importante. Nada más para informarles, en este momento la canciller María Fernanda Espinosa se suma a los ministros de Defensa y de Interior en la reunión con medios extranjeros para abordar la situación de seguridad en la frontera norte. La reunión se da en este momento en el Círculo Militar al norte de Quito, informa diario El Universo, según me pasa la Polla Producción. Parece que la canciller Espinosa ya ha tenido suficiente campaña en el extranjero y ahora sí le parece un buen momento para atender los asuntos nacionales. El acuerdo nacional, Ramiro, es una de estas propuestas que todo el mundo dice, que todo el mundo lanza sobre la mesa, pero nadie tiene interés de verdad de llevar a cabo. ¿Por qué es tan utópico? Porque hay que dejar de pensar que las reuniones entre políticos son indecorosas. Mira, en las grandes crisis nacionales, te pongo por ejemplo la guerra con el Perú en el CENEPA en el 95. El presidente Durán Ballén convocó a los expresidentes de la República vivos a que acudieran a su despacho y le dieran consejo. Y acudieron a aquella reunión León Febres Cordero y Rodrigo Borja, que obviamente
no son ni de lejos por sus trayectorias políticas las pequeñas imágenes de expresidentes que hemos tenido después. Entonces, no hay que temerle a la reunión pública. Ahora, si tú buscas el cuchito, ¿no es cierto? Buscas el oscurito, buscas el reservado para reunirte y no te reúnes personalmente, sino con emisarios, lo que estás haciendo es volviendo espesa la discusión política. Y eso debe en el Ecuador superarse. ¿Usted cree que Moreno debería convocar a Guillermo Lasso, a Jaime Nebot, a Mauricio Rodas, a quien sea que está ahora al frente de la izquierda democrática, que nunca me termino de enterar? Pero por supuesto, porque si no hablas con los líderes de los partidos, los asambleístas son solamente como los minions. O sea, tienes que hablar con Gluck, creo que se llama el jefe de los Estamos minions. hablando del primer poder del Estado, Sí, ¿no? sí, claro. Pero funciona así. O sea, tú puedes llegar a un acuerdo con el jefe de la bancada. El hombre tiene que llamarle al líder del partido, porque lamentablemente seguimos con partidos clientelares y no con partidos estructurados. Y el jefe del partido le dice, no, se acabó tu discusión con el jefe de la bancada. El jefe de la bancada te sirve para la votación ese rato, para la cosa coyuntural, medio sin importancia. O sea, no me digas a mí, por ejemplo, que los asambleístas de Pachacuti no consultan a la CONAIE, ni muertos votan sin consultar, o que los socialcristianos sin consultar a Nebot, ni muertos. O los Sumas sin consultar a Rodas, o los Creos sin consultar a Lasso. Entonces, ¿para qué quieres 100 intermediarios? Reúnete directamente con las personas con las que tienes que al final del día resolver el problema del país, sea que Lasso quiera postularse el 2021, sea que Nebot quiera postularse el 2021, sea que Rodas quiera postularse el 2021. Hay que reunirse abiertamente, porque las diferencias políticas no deben ser diferencias personales. Yo puedo tener diferencias políticas con el presidente Moreno, no tengo ninguna diferencia personal, ninguna. Cuestiono su capacidad y su tiempo al ejercicio del poder. Me gustaría que dedique más tiempo, que esté más comprometido con las tareas de gobierno, pero eso no hace que yo sea un enemigo personal. Yanet Mantilla le pregunta muy inteligentemente, ¿estaría de acuerdo entonces con una reunión Moreno-Patiño o Moreno-Correa? Sin duda, sin duda. Pero sin duda. A ver, Correa, y usted sabe, Anderson, y sabe, y le consta al país lo dura que fue y sigue siendo mi posición al respecto. Pero no podemos negar, sobre todo respecto al expresidente Correa, que sigue teniendo un factor político, un factor de incidencia política en el país muy fuerte. Ahora, que Correa te acepte la reunión será otra historia. Otra cosa, pero el presidente está en la obligación de tender la mano, independientemente esto de las averiguaciones judiciales que puedan hacerse o dejen de hacerse respecto de los actos de corrupción del anterior gobierno. ¿Y usted cree que eso no se lleva a la mesa en este país? Sí, claro, pero el presidente tiene que extender la mano, a eso me refiero. O sea, porque si comienzas a excluir, vas a excluir a todos. A ver, no me reúno con Correa porque me dejó el país quebrado y además sus funcionarios eran corruptos. No me reúno con Lasso porque cuestionó mi resultado electoral. No me reúno con Rodas porque es el alcalde más inoperante que ha tenido en Quito en su historia. No me reúno con la CONAIE porque siempre piden cargos. No me reúno con la Izquierda Democrática porque siempre piden cargos. Entonces, ¿con quién te reúnes? Ya debemos abandonar la política de la exclusión, que sobre todo es lo que le pasa a la gente, ¿no? Con este no, con este no. Entonces, ¿con quién? La Asamblea pide reestructurarse. ¿Eso es tan importante como lo venden? Cambiar el CAL, cambiar las comisiones. Esa es la gran excusa para justificar su falta de resultados. Esa es la pequeña lonchera de los asambleístas. La pequeña y triste lonchera de los asambleístas. Es decir, el ser presidente de una comisión, lo único que logra es que tú tengas 2 asesores más para poder nombrar. Que tengas, si eres miembro del CAL, lo que te permite es tener un auto que te movilice y 4 asesores más. Entonces tu equipo mínimo de gente aumenta y puedes tener más trabajo político en territorio. La reorganización de la asamblea es la pequeña lonchera de los asambleístas. Es lo más triste que te puedas imaginar. Porque si es que tú quieres en realidad que la cosa funcione, bien podrías impugnar la presidencia de la persona que está asignada, poner un presidente y hacer que marche la comisión, porque no hay norma legal además que te permita reestructurar la asamblea, sino después de 2 años. ¿Qué hay del CAL? El CAL es lo mismo. El CAL es exactamente ¿Pero usted cree que debe dejarse ese CAL como está? Un CAL que ha bloqueado 5 pedidos de juicio político, incluyendo el del ex vicepresidente Jorge Glass. Pero es que no hay norma. No hay norma, Anderson.
Yo soy un hombre formado en el derecho. Si Sí, me sí, preguntas, lo entiendo. ¿hay cómo? No hay cómo. Porque, ¿qué antecedente estás creando? El día de mañana tienes una asamblea que tiene una mayoría, que designa autoridades, esa asamblea por cuestiones políticas normales cambia, y en 15 días tienes cambiadas las autoridades de la asamblea. Cambian en 20 días las condiciones políticas y en 30 las vuelves a cambiar. Y además, un signo de madurez política es respetar la ley. Pero hay otra cosa adicional. Ese cal no sirve desde el periodo anterior porque hay gente que está reelegida ahí. Hay que ver los votos con los cuales fueron reelectos. Pues. Entonces no me vengas a decir ahora que porque cambian las condiciones políticas ellos dejaron de ser operativos o no. No, señor. No funciona así la cosa. El gobierno. Se pensaba que después del 5 de febrero de la consulta popular iba a comenzar el verdadero gobierno de Lenín Moreno, que iba a haber una gran sacudida en el gabinete, una crisis de gabinete inmediata, que se ponía en sintonía con lo que el 70% que respaldó la tesis del presidente en la consulta popular exigía. A la final, una mirada más plural de cómo debe ser el país, menos dogmática, menos sectaria. Eso nunca llegó. ¿Va a llegar en algún momento? Tiene que llegar como consecuencia de un acuerdo nacional. Pero para que llegue eso tienes que poder sentarte y conversar y estar dispuesto a compartir el gobierno, porque el acuerdo político supone también compartir responsabilidades, y ningún político va a compartir responsabilidades sin tener la posibilidad de participar en el ejercicio de gobierno. Y eso es algo legítimo. Hay partidos que están a favor de conversar, como el socialcristianismo, pero en contra de lo que llaman el reparto de la torta. No quieren cargos. Pues que los socialcristianos son expertos en gobernar sin presidir, pues. Los socialcristianos son expertos, campeones mundiales, tienen la patente de gobernar sin presidir. Entonces ellos no necesitan el cargo, ellos necesitan poner a alguien a quien puedan controlar y a veces decantarse por apoyarle o decantarse por no, pero siempre tenerle controlado. Ese ha sido el juego de ellos desde que aprendieron a controlar la función judicial 20 años atrás. Han vuelto a esa práctica, no han aprendido nada. Ahora, el país sí debe aprender y decirles, a ver, compadre, suave nomás, porque si salimos de una hegemonía de poderes de un partido político como Alianza País, no podemos llegar a otra como la de los socialcristianos o de cualquier otro partido. Entonces, mira, cuando un socialcristiano pone la cara para gobernar, es cuando sabe que va a perder la elección. Y eso ha pasado desde que lamentablemente a Jaime Nebot, que es un gran político y es un gran alcalde de Guayaquil, le golpeó mucho desde lo emocional el haber perdido la elección con Bucarán. Mal escenario el que pinta políticamente hablando. Mira, es un escenario, yo creo que es el escenario que tenemos pero que no queremos ver. Y no queremos ver porque nos asusta el hecho de que si hay una elección anticipada, Correa puede volver. O algún correísta puede volver y hacerla de cámpora en la Argentina y permitir el regreso de Correa. Yo en lo personal creo que si el presidente Moreno no decide hacer acopio de toda su energía, de toda su fuerza y gobernar a tiempo completo, porque él solito se metió a ser candidato a la presidencia, nadie le forzó, y ganó bien, también hay otra cosa que hay que decirla, estrecho pero bien. Si el presidente Moreno no entiende esa responsabilidad, yo creo que lo más probable es que él gobierne 2 años, se canse y haga una muerte cruzada, gobierne, digamos que el último tramo de 6 meses por decreto, entregue el poder y deje el problema en manos de otro, con una recomposición de la asamblea y desde luego... Que es una vía que sería terrible para el país, pero muy beneficiosa para el resto de partidos que está a la pesca de una nueva elección. E incluso el presidente Moreno, si es que en realidad no le alcanzan las fuerzas para gobernar o le gana el tedio. ¿Sí? El Consejo de Participación Ciudadana de Transición tiene 1 mes en funciones, ha cesado a 2 superintendentes, ha iniciado evaluaciones contra 4 cucos del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, en fin. Vamos a 2 cosas. Primero, una valoración de lo poco que ha hecho el Consejo, lo mucho que ha hecho en poco tiempo, dependiendo de cómo se mire. Y segundo,
una valoración de la forma en la que fue electo este consejo, que a la final es la tan satanizada vía de nominación presidencial, ratificación parlamentaria. A ver, empecemos por lo segundo. Me parece que el consejo está bien integrado. Esa vía de la designación presidencial y la aprobación del Congreso o de la Asamblea es una vía legítima, válida, que funciona en otros países y que se satanizó en el Ecuador absurdamente. Vemos que tenemos un buen consejo. Es un buen consejo. Ahora, que ha gastado pólvora en gallinazo, ha gastado pólvora en gallinazo. Es decir, bajarte a Ochoa como gran obra del primer consejo es como bajarte un gallinazo, ¿ah? Bajarte a Rivera como superintendente de la Economía Popular y Solidaria es bajarte un gallinazo. Ahora van por Yalc. Ahora van por Yalc, al fiscal deberían haberlo destituido ya, hace rato. ¿Por qué? Porque si tú tienes un escenario donde un fiscal saca una grabación alterando incluso o pidiéndole al policía que cambie el parte, etcétera, y tú eres el evaluador y los hechos son públicos y los hechos son públicos, no ameritan pruebas según la ley, tienes que decirle al fiscal, vea, muchas gracias. Pero ¿por qué se demoraron en sacarle al fiscal? Se demoraron en sacarle al fiscal porque tenían que zafarse de Tania Moreno, ¿ya? Entonces, lo que sí te quiero decir, y la comodidad de comentar política sin ser un actor político te permite decir estas cosas, es hasta que el doctor Julio César Trujillo se despierte y el resto del consejo se despierten, los socialcristianos les van a poner fiscal y probablemente les pongan contralor y procurador. Así que a espabilarse, consejo, a espabilarse, porque el mandato constitucional es pongamos autoridades independientes, pongamos autoridades de nivel y empiecen a hacer su trabajo. Veo también que hay declaraciones políticas, por ahí veo unas declaraciones de un consejero de Ávila que dice vamos a hacer todo lo posible para ubicar el patrimonio de ciertos proyectos y ciertos contratos del gobierno y poder repatriarlos. Ya, de acuerdo, pero eso va a costar, eso no le dicen al país. Entonces, eso hay empresas que se dedican a hacer eso, Kroll, por ejemplo, por darte un ejemplo. Eso cuesta, ¿no? Entonces, si lo van a hacer, no lo anuncien, contratan y háganlo. ¿Sí? Y el consejo debe tener todo el apoyo ciudadano para que se gasten ese billete, contratando a una empresa internacional que ubique los activos y repatriando los activos. Lo que prometió el gobierno y nunca hizo. Exactamente. Tramo final de la entrevista a Ramiro Aguilar, materia económica, la que más te gusta, la que más te disgusta. La que más me preocupa y es... A mí no me gusta mucho el plan económico del gobierno. ¿Le ha gustado a todo el mundo en este país? Claro, porque cuando tienes que ahorrarte impuestos a todo el mundo le gusta, pues. O sea, hay una línea argumental que este país no debe perder y que es peligrosa. Si un banquero, dueño de un banco, que además tienes todavía deudas impagas y en litigio por impuestos con el Servicio de Rentas Internas, tiene una bancada de diputados, de donde sale un pedido de investigación al director del SRI, y al mismo tiempo le tuerce la mano al gobierno para que una de las decisiones políticas sea la amnistía tributaria, la famosa remisión tributaria, es que hay una predisposición de la peor derecha del país para hacer lo que suele hacer la peor derecha en el mundo, es decir, cuidar sus bolsillos en desmedro de la solidez de la economía nacional. A este país le falta dinero, estamos claros, ¿no? Le falta circulante. Le falta dinero en el país. Pero lo más grave, Anderson, le falta circulante. ¿Es posible traer esa cantidad de dinero sin una amnistía tributaria? Es que a ver, te oí cuando presentaste la noticia y creo que ahí permíteme hacerte una ligera corrección. Lo que está en discusión aquí no es traer el dinero. Lo que está en discusión aquí es que yo te hago un acta de determinación. Sí, es transparentar el dinero. No, ni eso. Y te digo, de tu ejercicio económico del año anterior, tú debiste haber pagado $3 millones y pagaste 2. Así que págame el 1. Como no me pagas el 1, van generando intereses y multas. Correcto. Cuando yo te doy amnistía tributaria, no es que te perdono el 1, sino que te perdono intereses y multas. Y hay deudores del Estado que tienen intereses y multas muy altas y que van a preferir seguir litigando porque por eso quieren apuntarle a poder controlar la justicia o corromper la justicia. Van a seguir litigando. En la amnistía tributaria que la asamblea en la que yo fui parte dio el año 2015, me parece, los números no eran los que esperaba el SRI. No eran los que esperaban el SRI. ¿Por qué?
porque los grandes deudores terminan tratando de zafarse de la deuda. ¿Quién se beneficia de una remisión tributaria? El señor que tiene el problema porque le van a cobrar una multa de $60 o $70 porque no actualizó el RUC, porque dejó caducar unas facturas. Y desde luego hay también contribuyentes menores, yo diría que más bien medianos empresarios, que quieren zafarse de problemas tributarios. Pero el gran empresario, que lamentablemente en el Ecuador se acostumbró a mejorar sus condiciones tributarias, a veces con la izquierda y a veces con la derecha, ese va a seguir peleando y lo que va a buscar es algún tipo de vía corta para evitarse el pago. ¿Este es el regreso de un gobierno en favor de los intereses de los grandes grupos económicos? Yo creo no. Yo creo que los grandes grupos económicos están pescando a río revuelto la fragilidad de un gobierno que no sabe qué carajos pasa en el país. ¿No crees que había muchos impuestos en este país? Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto que hay muchos impuestos. Pero hay impuestos que afectan básicamente a la clase media. Pero a la clase media es la que le vas a partir con las medidas económicas. Pues si tú subes los aranceles de productos, de bienes de consumo, ¿qué estás matando? Matas el comercio. Y cuando matas el comercio, ¿qué es lo que estás matando? Las fuentes de empleo que están generadas por ese pequeño comercio. Si tú subes el impuesto al rodaje, que es a la final lo que van a hacer, y bajas a los autos de 1.500 centímetros cúbicos, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás impidiendo que la persona de la clase media acceda a un vehículo en un país donde no te resuelven el problema del transporte público. Si tú estás tomando como medida económica el subir el 12%, el ponerle el 12% del IVA a los seguros de medicina prepagada, ¿a quién estás pegando directamente? A la clase media, pues. A la clase media, que es el que tiene que comprar su seguro de medicina prepagada porque no puede acceder rápido y eficazmente a los servicios de salud pública. Entonces, por eso no me gustan las medidas a mí, porque son unas medidas que al final del día no terminan resolviendo el problema. El problema del Ecuador, Anderson, y lo he dicho por años, es que tú tienes un gasto público que es enorme y tienes un ingreso que es menor, con un déficit que no puedes cubrir y ya no puedes cubrir con deuda. El gobierno ha prometido reducir 1.000 millones anuales en gasto público. ¿No es suficiente? Pero ¿cómo lo va a reducir? Si la mayoría del gasto público es en pago de bienes y servicios, en gastos corrientes. Entonces tendrías que despedir gente, eliminar gente con nombramientos provisionales, eliminar gente a contrato. Pero también eso puede generar, si no lo haces con inteligencia y no promocionas el sector privado, que haya una caída en la cartera de los bancos, sobre todo en los préstamos hipotecarios. Si la tarea de gobernar era dura, y lo dijimos siempre desde antes del 2017, si no se trata de sentarse en la presidencia de la República y decirle al ministro de Finanzas, ¿qué será de hacer? Tú debías venir ya con la carpeta armada, y no la tienes. ¿Cuál es la solución? A ver, Aguilar se queja. No, soy objetivo y veo las cosas con objetividad. Yo personalmente creo, es mi opinión personal, que el Ecuador necesita liquidez. Y la liquidez no te la van a dar, por eso es que se demora. La liquidez te la venía subiendo los 2 puntos del IVA al 14%, que ya estuvimos en el 14%. Transparentando las aduanas y más bien bajando el tema de aranceles para evitar el contrabando. Luchando de una manera firme contra una corrupción pública y privada. Te tienes que ajustar el precio de los combustibles y tienes que ajustar el precio del transporte público. Ya, hombre, ¿cuánto dura un gobierno que haga eso? A ver, vas a tener que llegar. Porque Sí, pero no me diga que el primer plan económico que va a presentar el presidente Lenín Moreno 11 meses más tarde es, mire, les voy a subir el combustible, les voy a quitar los subsidios que tanto les gustan. Pero a ver, tú subes... ¿Cuánto dura un gobierno de eso? No, pero a ver, subes el combustible de la gasolina súper, por ejemplo, y dejas de estable el diésel, que es el combustible del transporte. No quitas el subsidio al gas, porque además es irrisorio, son como $600 millones. Sí. No quitas el subsidio al gas. Pero este rato tienes un sobrestock de energía eléctrica. Baja las tarifas de energía eléctrica. Bajas las tarifas de energía eléctrica, subes el combustible, el combustible de la gasolina súper. O sea, tienes que ser complementario. Si no eres complementario, no eres real. ¿El gobierno quiere solucionar la crisis o quiere patearla para adelante? Yo creo que el gobierno quiere esperar. ¿A que sube el petróleo?
a que se le presente el Ave María, o a que pueda llegar el año y pueda hacer una muerte cruzada, que hace gobernando unos 6 o 7 meses más y decir, bueno, señores, me voy, he dejado el país iniciado el proceso de moralización, hemos luchado contra la corrupción y ahora, como soy un tipo democrático, vamos a unas nuevas elecciones para que esto sea más ¿Por qué se le exige al presidente de la República la famosa lucha contra la corrupción en el sentido de la recuperación del dinero que nos han robado, si ese es un trabajo que le corresponde a Fiscalía y Justicia? Porque el presidente tiene la obligación de situar los fondos. Es como en el tema del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo puede decirte, vamos a ubicar los fondos en el extranjero. Pero si el presidente de la República no ordena que se ubiquen fondos para contratar una empresa, como Kroll, por darte un ejemplo, que te ubique los fondos fuera, lo demás es discurso. Porque además el presidente tiene que dar ejemplo, tiene que desprenderse de los funcionarios correístas, ya de una vez por todas, porque él no puede decir habían correístas buenos y correístas malos, a pesar de que él mismo es parte de eso. Porque que no me vengan a decir que los correístas en general, asambleístas, miembros del gobierno o lo que fueran, no sabían que ese era un gobierno absolutamente corrupto. Ya, pero no me vengan a decir que el presidente de la República tampoco lo sabía y mira lo que está haciendo. A ver, pero ¿tú crees que Moreno no sabía? Por eso te digo, no me vengan a decir que el Yo creo que presidente de la República no sabía. Él sabía. Pero mira lo que está haciendo, está tratando de enmendarse, ¿no? A ver, está tratando de enmendarse, pero esa enmienda no es una enmienda a la par política. O sea, tú no puedes enmendarte y seguir conservando dentro de tu gabinete gente cercana al expresidente Correa. No puedes, pues. O sea, ok, eres un converso, porque al final Moreno es un converso al final del día. O un traidor, dependiendo de quién lo mire, ¿no? Yo soy medio místico, es un converso, ¿ya? Y como todo converso, entonces no quiere saber nada de su antigua religión, abjura de su antigua fe, ok, pero es un converso extraño, porque abjura de su antigua fe y tiene a sus antiguos prosélitos oficiando misa con él, en otra religión, en otra fe, pero ahí los tiene. A lo mejor también son conversos. Ponemos punto final a la conversación con Ramiro Aguilar. ¿Te vas optimista o pesimista? A ver, yo soy un tipo objetivo que creo que hay que despertarse el lunes positivamente y pensar positivamente. Mientras tenga, mi querido Anderson, el amor de mis hijos, el respeto de mis amigos y el trabajo para poder cumplir con mis obligaciones, digamos, soy un tipo feliz, y mientras tenga a mi mujer en casa. Encantado de tenerte por acá, Ramiro. Gracias a ustedes por sus preguntas y comentarios. Gracias también por darle me gusta y compartir. No saben lo importante que eso es para nosotros. Volvemos enseguida. Esto es El Punto Final. El país se acerca a horas difíciles en el sentido de tener que mirar hacia el pasado, ya no solamente para buscar culpables, sino para llevarlos a pagar por sus responsabilidades. El primer paso en esa materia lo da el Contralor Subrogante Pablo Celi con la presentación del informe de responsabilidades penales por el manejo irresponsable de la deuda. ¿Es necesario? Sí, pero debe hacerse con justicia. Llevar a índole penal el manejo de la deuda, un manejo político-económico, es un paso riesgoso que debe ser asumido por la Contraloría de forma totalmente técnica. Porque al correísmo no se lo debe castigar como el correísmo castigaba a la política. El correísmo se lo debe castigar con el uso del Estado de Derecho, el uso legítimo de las leyes para castigar a los responsables, no el uso exagerado de las posibilidades legales. Al correísmo no se lo debe castigar excluyéndolo de la sociedad, como pretende el CNE al negarle la posibilidad a una fracción legítima de representación de la voluntad popular de renacer en un nuevo partido. Al correísmo debe permitírsele formar una organización política para operar desde allí, desde las convicciones e ideales que tienen como movimiento. No se mata el correísmo con más correísmo, se lo mata con más democracia.
permítanle defenderse en juicios justos, permítanle debidos procesos, permítanle ir a las urnas y recibir el apoyo o el castigo de los ciudadanos. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.